De verdad agradecemos la presencia de Leopoldo Santillán, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social, su presencia con nosotros aquí en Contextos, delegado de Coahuila, por supuesto, y con él vamos a platicar sobre esto que se viene comentando pues a nivel nacional, la carencia de medicamentos oncológicos, si hay o no hay desabasto en las clínicas del Seguro Social en Coahuila, y qué hay de la subrogación de algunos servicios donde pues desgraciadamente no se puede prestar la atención. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que está con la necesidad de diálisis y tiene que subrogar el Seguro Social y lo tiene que mandar a un hospital particular. Y algunas otras situaciones que tienen que ver con el tratamiento también de cáncer y las quimioterapias y demás. Bueno, delegado, muchas gracias por estar con nosotros. Los saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente agradezco la invitación y es un gusto saludarla a usted y a Manuel. Y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, ¿cuál es la realidad? Y vamos a situarnos pues en este entorno más próximo, que es la realidad en el estado de Coahuila de lo que está sucediendo en relación con el desabasto de medicamento oncológico en el país. Bueno, por principio de cuentas sabemos que el ciclo del abasto es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando desde la pandemia. Y quizás el hecho de tener de mantener estos tratamientos oncológicos a la par de la pandemia, pues fue un reto para el instituto. Yo solo quiero decirles que si bien el abasto en general es bueno, esto no significa que sea perfecto, no significa que sea regular. Tenemos que reconocer que ocasionalmente tenemos situaciones muy adversas, sobre todo en temas de proveeduría, pero en el estado de Coahuila no es un punto crítico que vislumbrarse. El Seguro Social tiene que cumplir su misión y en esa misión pues tenemos que garantizar como Seguridad Social los tratamientos de los pacientes oncológicos. Delegado, si nos pudiera explicar cómo llega el medicamento una vez que el gobierno lo adquiere, ¿cómo se distribuye a las diferentes delegaciones? Bueno, había un mecanismo ordinario, normal, que existía antes de la pandemia, pero dado a esto el Instituto Mexicano del Seguro Social ha creado al interior de todos los estados un programa que se llama OncoCream o OncoCrim, que es un centro de referencia estatal para la atención oncológica del niño y del adulto. Y aquí es concentrar todos los centros y todos los esquemas terapéuticos que se requieren de los pacientes. Unos se definen de tercer nivel y otros son ambulatorios. En el caso de Coahuila, la UMAE 71 es la que concentra las terapias. Esto favorece que el aprovisionamiento, el traslado, la compra, la distribución y la aplicación sean oportunas. Y en el caso de los temas ambulatorios, nosotros tenemos el sistema de subrogación de mezclas, donde se garantiza al interior de las unidades de atención médica ambulatoria, que son 2 en el estado, el HGZ-7 en el centro del estado, Monclova, y el HGZ-11 en el norte, se concentran ahí las terapias. Hoy en día contamos con una población en la 71 de 1,500 pacientes censados que reciben tratamiento oncológico, de los cuales 350 son niños o menores, o en términos médicos pediátricos, y tenemos 778 casos ambulatorios. Esto nos garantiza tener mayor control y, por supuesto, trabajar con mayor eficiencia todas las gestiones y estrategias para garantizar que los tratamientos lleguen oportunamente sin que se interrumpan los esquemas. Pero ciertamente que hay la posibilidad de que alguien se queje porque no ha recibido el medicamento que requiere, ¿cierto? Lo hemos tenido, no lo vamos a negar. Tenemos esos problemas con la proveeduría, pero hay que pensar que cada paciente tiene un esquema individual, o sea, tenemos diferentes estirpes de cáncer y por lo tanto los esquemas terapéuticos varían. Al ser individualizado es posiblemente que en el esquema
algún fármaco de lo que forman parte no esté siendo conseguido por la proveeduría. Y quizás esa dilación sería específicamente para esa persona, pero lo que hemos logrado con las estrategias que hemos aplicado y con este control de Oncoclín es que dentro del tiempo prudente se logra obtener el tratamiento. Es decir, nosotros no hemos tenido una falla sistemática de los tratamientos oncológicos, lo cual eso sí perturbaría, y yo me pondría en sus zapatos y sería un legítimo acto de protesta por parte de ellos que se saliera del contexto del tiempo pertinente para recibir un tratamiento. Y eso pues afortunadamente lo hemos estado logrando y sorteamos muchas estrategias, pero lo hemos estado logrando. Uh-huh. Delegado, con el gusto de saludarlo. El año pasado, en plena pandemia, por ahí de agosto, justamente antes de que se presentaran estos repuntes con los que se cerró el 2020 en Coahuila, una situación bastante complicada, ya se venía señalando un incremento en la demanda de medicamentos. Incluso usted mismo señalaba en aquel mes que había crecido en un 400% el consumo de medicamentos para diferentes enfermedades, como por ejemplo retrovirales para enfermos de VIH, tratamientos oncológicos, los antihipertensivos, la insulina, los medicamentos para atender la hipercolesterolemia, insumos para combatir el propio COVID. Ese incremento de 400% en la demanda, finalmente, ¿cómo se atendió? ¿Cómo se logró abatir o si continuó creciendo al cierre de 2020? ¿Y cómo está ahorita la demanda de esos medicamentos en particular? Bueno, siempre se dice que gracias a estas situaciones o estos fenómenos o repuntes se permea de inmediato la capacidad de implementar acciones de intervención y ser previsible. Entonces, si bien en aquel entonces sí hubo un incremento de lo que ustedes me hacen favor de mencionar, Uh-huh. Eso nos permitió actuar en consecuencia de manera inmediata, y es ahí donde empiezan a nacer todos estos programas de eficientización, de aprovisionamiento y compra de medicamentos de manera oportuna. Nosotros hicimos un requerimiento estatal, del cual ya planeábamos desde entonces, por el mes de septiembre, cómo iba a estar la situación en el 2021. Y eso nos permitió que las contrataciones planeadas bajo este comportamiento epidemiológico que teníamos, y en el caso del abasto, pudiéramos planear para el 2021. Hoy en día no estamos vislumbrando un incremento en la demanda de estos medicamentos, porque al final de cuentas ya se había estimado y quedó constituido dentro de un PCM, que nosotros así llamamos, que es un producto mensual concentrado de consumo que tenemos en medicamentos, y que nosotros por cada mes ya garantizamos la potencial demanda que visualizamos desde el año pasado. Uh-huh. Y aquí se incluye los esquemas oncológicos. Ok. Por ejemplo, en este momento, una persona que necesite un medicamento para controlar sus niveles altos de colesterol, su hipertensión, que necesite insulina, que necesite retrovirales, ¿los encontraría? Algunos claves todavía siguen siendo críticas en el mercado. Sin embargo, no nos hemos rezagado, porque si bien nuestro requerimiento dice, les voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Nuestro requerimiento dice, por ejemplo, que necesitamos 1,000 dosis de insulina intermedia mensual. Tenemos un contrato de 3 meses, y eso porque tenemos que estar sujetos a que el laboratorio que lo produce pues también está recuperándose en su producción, por así decirlo. Sin embargo, nosotros garantizamos el tratamiento y seguimos gestionando día con día para que al término de ese contrato parcial
ya esté el nuevo contrato y haya continuidad en los esquemas. Son pocas las claves que, si bien son de mayor demanda, hay que entender que aquellas donde tenemos hipertensos, diabéticos, obesidad, sobrepeso y pacientes con otras enfermedades crónico-degenerativas son los que mayor demandan medicamentos antihipertensivos, de medicamentos anticolesterol, de medicamentos hipoglucemiantes, etcétera. Entonces, como son los de mayor demanda o mayor batalla, por así decirlo, nosotros tenemos ya un PCM que cubre la demanda esperada. Sin embargo, esa demanda esperada la estamos trabajando en el ciclo del abasto continuamente, porque nuestra mayor reto a vencer es la producción de la proveeduría. Y ahí es donde nosotros hacemos estrategias pidiendo traspasos del mismo instituto a otras delegaciones, inclusive apoyos con el mismo sector o los otros sectores, y las compras directas a los puntos de venta oficiales que existen en los diferentes estados, lo cual nuestra obligación y misión es que el derechohabiente llegue a la ventanilla y encuentre su medicamento. La norma nos dice que tenemos hasta 72 horas para atender esa receta. Y bueno, también de eso estamos tratando que no rebasen esos días. Delegado, si hiciéramos un comparativo histórico del comportamiento en relación al abasto de medicamentos, sobre todo quiero enfatizar en el medicamento oncológico, porque esto involucra la vida de los niños y la estabilidad de muchas familias. En relación, por ejemplo, a 5 años atrás o a 10 años atrás, y lo comparáramos con lo que hoy hay, ¿cómo sería? ¿Y por qué antes sí y hoy no? Digo, las farmacéuticas tienen una envergadura tal que sus líneas de producción son distintas. O sea, porque no podemos tampoco decir que porque se concentraron de una manera más puntual en los medicamentos anticovid o estas situaciones que luego se han esgrimido. Entonces, ¿cómo explicarnos? Bueno, aquí es una pregunta muy interesante y muy inteligente a la vez. En términos de medicina, quiero decirles que pues nos tenemos que poner en los escenarios. Si bien hace 5 años no era el mismo comportamiento epidemiológico que ahora, y epidemiológicamente hablando, no solamente se trata de infecciones infectocontagiosas o de enfermedades infectocontagiosas, también se habla de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, y por supuesto nuestras estadísticas eran diferentes. Y por otro lado, el mercado también tenía un comportamiento diferente en la producción de medicamentos. De hecho, los esquemas terapéuticos han ido cambiando conforme la ciencia y la investigación lo ha ido haciendo expertos. Hay algunos medicamentos que ya están en desuso, que antes eran esquemas y eran medicamentos suficientes. Hoy en día han cambiado los esquemas y la producción es diferente. Entonces, a lo que voy es que nos tendríamos que situar en el tiempo real, porque también revoluciona la medicina. Ahora, si comparativamente me preguntan cómo se ve el 2020 y el 2021 con referencia al 2015 y al 2016, eran circunstancias diferentes, y también, como también en esos años había sus dificultades, como las tenemos ahora en estos años, finalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido un verdadero reto y atendido de no dejar de salvaguardar la vida de los pacientes. Y digo, han cambiado inclusive nuestros sistemas de referencia. La tendencia es que en la mayoría de los posibles los pacientes tengan una brecha, un proceso corto de tratamiento más eficaz que la ciencia ha inventado, y mayor integración a su actividad personal, laboral, social, siendo más ambulatorio. Pues ha cambiado. Esas variables nos hablan de que la comparativa es complicada, pero sí existía, siempre ha existido
la misma problemática, porque los laboratorios también producen conforme la ciencia va inventando. Ujú. Claro, por supuesto. Y entonces, acá lo que es muy importante es que los derechohabientes puedan tener como asomarse a alguna esperanza en relación a las recetas que no les surten y a las situaciones complicadas que se viven luego por la subrogación de algunos servicios. Y entonces, ¿cuál es la recomendación para el derechohabiente, delegado? Mire, la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social es prestar el servicio y asegurarles su atención y bienestar. En ese sentido, aun cuando la institución tenga su capacidad resolutiva y su infraestructura limitada para algunas terapias, estas acciones de subrogación permiten garantizar los tratamientos. Todo derechohabiente que requiera una atención, un tratamiento, el Seguro Social se lo tiene que asegurar en las mismas condiciones que el Seguro Social lo brinda. ¿A qué me refiero? A que el Seguro Social no tiene más que centros de mezcla en las unidades de tercer nivel. Ya se están planeando que haya centros de mezcla para medicamentos oncológicos, hablando de oncología, en las unidades ambulatorias. Mientras esto sucede, nosotros tenemos contratos con empresas que manejan mezclas y que nos garantizan atendernos en ese servicio, y bueno, el Seguro Social paga porque ese servicio le llegue al derechohabiente. Todo esto es validado, valorado técnicamente por el IMSS. No estaríamos subrogando un servicio que ponga en riesgo la vida de los pacientes, y en ese sentido, mientras el Seguro Social está reestructurando la manera de sustituir esa forma de atender, que muchas de las veces también esa subrogación obedece a la normatividad institucional y garantiza tal cual fuera el mismo Seguro Social. Entonces, el derechohabiente tiene que acudir a su consulta, ser valorado por el médico, va a ser referenciado, y además de todo tenemos la gran ventaja que así como califica los servicios del Seguro Social, también califica los servicios subrogados, y estamos abiertos a exigir a estas empresas, en la medida de lo posible, que la calidad que no hemos tenido hasta el momento protesta alguna, al momento la calidad sea la misma que se otorga en el. Muy bien. Delegado, en principio volvemos a agradecerle que nos haya tomado la llamada. Luego es complicado con las autoridades del Seguro Social establecer el contacto con usted. Ha sido relativamente sencillo cada vez que hemos querido acudir a usted. Y esperamos seguir teniendo esta comunicación para tranquilidad de los derechohabientes y para información puntual para los mismos. Pues muchas gracias. Yo solamente quiero reiterar que los tratamientos sí se siguen otorgando, no se han suspendido. Seguimos emitiendo un promedio de más de 20,000 recetas diarias, de más de 1,678 sesiones de radioterapia mensuales. Bien. Más de 1,900 ciclos de quimioterapia mensuales. Más de 100 cirugías. Nos corta el sistema, pero le agradecemos muchísimo toda la información. Agradezco a ambos. Hasta luego, delegado. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.